Hola, buenos días a todos. Me encuentro acá con Paco. Esta es la tercera entrega de la segunda serie de podcast que hacemos. La primera fue sobre el libro de Paco, que como siempre les recuerdo, la pueden ir a ver acá en el canal. Son 10 episodios sobre el libro de Paco, el que tiene ahí atrás. Y en esta nueva serie estamos hablando de conceptos claves para las finanzas personales. Y hoy es el tercer capítulo, que en realidad es la segunda parte del capítulo anterior, que fue sobre el ahorro, que nos dimos cuenta que había mucho terreno por cubrir y decidimos dividirlo en dos episodios distintos. Así que hoy es la continuación de ese. Los freno ahora, los que estén nuevos, pueden volver y mirar el anterior, así tiene un poco más de sentido lo que están a punto de escuchar. Y bueno, así sin más preámbulo, hola Paco, ¿y qué nos vas a contar hoy? Buenas tardes, Sebas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes a la audiencia. Pues nada, sí, en esta segunda edición, por decirlo de una manera, donde estábamos hablando de las herramientas claves en esto de el camino para llegar a tu felicidad financiera, la primera clave de la que hablamos es el presupuesto y la segunda clave, que es la que estamos hablando, es el ahorro. En el capítulo anterior hicimos una primera parte de lo que es el ahorro y hoy vamos a terminar de hacer esta segunda parte porque esta herramienta como es el ahorro es algo fundamental en esto de las finanzas personales y de lograr esa felicidad financiera que todos deseamos alcanzar. ¿Vale? Hablamos de lo que es el ahorro, que es digamos, lo que conseguimos ahorrar cada mes, ¿no? Es una ecuación de ingresos menos gastos. Hablamos de que el ahorro es totalmente imprescindible, hablamos de por qué ahorrar, hablamos de cómo ahorrar y bueno, y digamos que nos terminamos de que o estamos ahora mismo en las técnicas de cómo ahorrar, ¿vale? Al final hablamos de diferentes técnicas, que principalmente y hoy vamos a profundizar un poquito más en para mí las 3 o 4 técnicas más importantes para ahorrar. Hablamos de que al final lo que tenemos que tratar es de convertirlo en un hábito, como todo en esta vida. Cuando tú quieres algo, pues tienes que crear tu propio método y si eres capaz de hacer de ello un hábito, pues siempre te va a ir mejor, ¿vale? Y la técnica, yo creo que la más importante, bueno, digamos que las técnicas que yo más pienso que son las más idóneas para el ahorro, sería la del preahorro, la de la gestión proactiva y luego hay las 4 preguntas, aunque también hoy hablaré de otra técnica que es la técnica de la simplificación, simplemente porque se conozca que también es bastante importante. La técnica del preahorro, ¿vale? Las ventajas, ¿vale? Es que ahorras mucho más si aplicas esta técnica. Esto te va a generar un mínimo esfuerzo. El preahorro, para recordarlo simplemente, es que tú ingresas cada mes tu nómina, por ejemplo, o los ingresos que tú vayas a tener, y la primera cosa que vas a hacer en ese mismo momento que ingreses es automatizar una pequeña parte, que es el preahorro, y te lo vas a meter en una cuenta corriente diferente o en algún producto de inversión o en varios productos de inversión según tú hayas sistematizado ese preahorro, ¿vale? Con lo cual, de esta manera vas a conseguir mucho más, ahorrar mucho más, es la ventaja importante. Eso te va a suponer un mínimo esfuerzo, porque en el momento en que tú le das la orden a tu banco de que el día 1 de cada mes, cuando tú ya has ingresado la nómina, en el caso de que ingreses la nómina, ese mismo día va a cogerte una pequeña parte de tu nómina y la va a meter en otra cuenta corriente o la va a meter en algún producto de inversión que tú hayas elegido, como por ejemplo un fondo indexado o un depósito o lo que tú consideres más oportuno en tus inversiones, ¿vale? Y eso te va a suponer un mínimo esfuerzo, por eso es otra de las ventajas, ¿vale? Al final, eso te va a tomar, nada, 5 minutos en tu vida, ¿no? El darle la orden al banco de que cada uno de mes te coja una pequeña parte de 100 euros, 200 euros, 300 euros, siempre dependerá de la parte que tú consideres que debes de ahorrar y te lo va a dirigir a donde tú quieras que vaya, ¿vale? En esta técnica del preahorro, digamos que hay 3 pasos esenciales, ¿no? El primero, decidir cuánto preahorrar, es lo que te decía antes, ¿no? O sea, si tú eres una persona que tienes una nómina de 1.000 euros, pues evidentemente no vas a poder preahorrar 600 euros. Eso sería un absurdo, porque tú necesitas un dinero pues para tus necesidades básicas,
comer, la luz, la ropa, la vivienda, etcétera. Bueno, pues a lo mejor ahí cuánto vas a preahorrar, pues a lo mejor tienes una nómina de 1.000 euros, pues oye, ahorras 100 euros, el 10%. Si tienes una nómina a lo mejor de 3.000 euros, pues ese preahorro puedes hacer que sea el 20% o el 30%, dependiendo de tus gastos, ¿no? Y de cómo tú te vayas digamos, a planificar, ¿vale? Y con la herramienta del presupuesto, pues tu presupuesto, nunca mejor dicho, ¿vale? Después, el segundo paso es que elegirás a dónde quieres enviar ese preahorro. Puede ser a una cuenta corriente diferente, puede ser a algún tipo de producto de inversión que tú hayas elegido, pueden ser a varios, etcétera. Y el tercer paso es que simplemente vas a programar una transferencia periódica cada primero de mes, el día 1 o el día 2 o el día 3. Digamos que es muy sencillo, son 3 pasos en el tema del preahorro. Con lo cual, yo aconsejo de todas utilizar la técnica del preahorro. Yo, en mi caso particular, yo la hago. Yo no me molesto ni un segundo porque yo lo tengo todo automatizado y cada mes yo acojo mi parte de preahorro y lo destino, pues en mi caso, yo lo destino a diferentes productos de inversión, ¿vale? Pero bueno, eso ya es una decisión de cada uno de nosotros, ¿vale? Bien, la segunda técnica para mí que mejor funciona en esto del ahorro es la de la gestión proactiva, ¿vale? Y digamos que vamos a hacer una gestión proactiva sobre todo en nuestros gastos, ¿vale? Y vamos a trabajar proactivamente 2 cosas. Primero, los conceptos y segundo, los euros. Ahora te explicaré un poquito más por qué esa proactividad tiene estos dos términos, ¿vale? La gestión proactiva sobre los conceptos simplemente trata de que tú te vas a hacer una lista y eso te puede ayudar con el extracto de la cuenta corriente de tu banco o simplemente, digamos, memorizando todos los conceptos que tú tienes durante un mes de tus gastos. Es decir, ¿qué es un concepto? Bueno, pues pago al mes en Netflix tanto, pago la luz tanto, el agua tanto, el préstamo hipotecario tanto, ¿vale? El pago luz, pago Netflix, pago el agua, pago el alquiler, esos son los conceptos. Y la gestión proactiva de los conceptos se trata de que tú vas de manera proactiva a analizar todos esos conceptos, ¿vale? Y te vas a hacer una serie de preguntas. Y ahí está la gestión proactiva, ¿no? Primero que todo te vas a preguntar, ¿es necesario ese gasto o concepto? Es decir, imagínate que tú te encuentras con que tienes un concepto, pago televisión privada Netflix, y tienes otro concepto, pago televisión privada Prime Amazon, de Prime, por ejemplo, ¿vale? O sea, estás pagando 2 televisiones privadas. ¿Es necesario ese gasto o concepto? ¿Tú no piensas que con pagar una sola televisión es más que suficiente? ¿Tanto tiempo tienes para ver tantas televisiones? No basta con ver o Netflix o Amazon, la televisión, o HBO o cualquier tipo de televisión. Pues aquí la gestión proactiva sería decir, bueno, yo no necesito 2 televisiones privadas, con una me basta. Vamos a suprimir este concepto, vamos a suprimir esta televisión, ¿vale? Entonces, la pregunta que tienes que hacer ¿es necesario este gasto o concepto? Si la respuesta es sí, bueno, si es necesario el concepto, lo que habría que intentar es, vamos a ver si es posible pagar menos. Si yo pago 100 euros, si es posible, de alguna manera, tratar de pagar 90 o 80, pagar menos euros. Y si es que no es necesario ese concepto, pues como te decía, en el caso de las televisiones, la elimino, lo descarto, me quito ese concepto, ¿vale? En el caso de que sí que es posible reducir los euros, pues simplemente vas a negociar o vas a hacer lo que sea posible para reducir esos euros de ese concepto, ¿vale? Y luego, la otra gestión proactiva sería los euros, y los euros sería hacer lo mismo, ¿no? Es decir, te voy a poner un ejemplo. Aquí ya no te vas a fijar en los conceptos, te vas a fijar en los importes. Por ejemplo, la luz, ahí me cuesta al mes 100 euros. Es un ejemplo. Bueno, gestión proactiva sería qué cosas puedo hacer para intentar reducir esos 100 euros en el gasto de la luz.
Bueno, pues puedo preocuparme de no tener las cosas enchufadas, puedo preocuparme de ver cuáles son las horas más económicas de la luz, puedo preocuparme de poner el aire acondicionado, ahora que está tan de moda por el ahorro energético, a 25 grados o 26 grados. Hay muchas cosas que tú puedes hacer con una gestión proactiva para reducir los euros. Otro ejemplo, yo viajo bastante por temas de trabajo y cada mes me gasto en gasolina 200 euros. ¿Qué cosas de manera proactiva puedo hacer? Bueno, pues puedo buscar estaciones de gasolina que sean más económicas, puedo buscar alguna aplicación que me haga algún descuento cuando pongo gasolina en mi coche, puedo, cuando voy por la autovía, circular a una velocidad que ahorre consumo de gasolina, por ejemplo, circular a 100 por hora y no a 140 o a 130, o sea, que se pueden hacer muchas cosas de manera proactiva para ahorrar euros. Y en eso consiste la técnica de ahorro de la gestión proactiva de los gastos, ¿vale? Luego, la tercera técnica, que más importante, y esa también es muy chula y es muy aconsejable. Esta sobre todo se utiliza cuando tú vas a comprar. O sea, imagínate que tú te vas por la ciudad a dar una vuelta de compras, ¿vale? Y de repente tú ves en un escaparate unos zapatos que te quedas flipado viéndolos. ¡Ostras, qué guay! ¿Cómo me gustan estos zapatos? La primera reacción, porque tu mente siempre estará buscando el placer, es decir, ¡buah! Voy a comprármelos. Ahí, la técnica que te cuento ahora es que tienes que hacer 4 preguntas. Primera pregunta, cuando tú ves esos zapatos molones, la primera pregunta es, ¿realmente lo necesito? Y ahí lo piensas, ¿realmente lo necesito? La segunda pregunta, si me compro esos zapatos tan molones, ¿eso me va a aportar algo extra en mi vida? Esa sería la segunda pregunta. ¿Aumenta mi calidad de vida? Si me compro esos zapatos molones, ¿me va a aumentar la calidad de vida? Y luego, y para mí la más importante, ¿cuántas horas de mi trabajo me supone esa compra? Si esos zapatos, imagínate que valen 200 euros y cada hora, es un cálculo que habré sacado yo previamente, cada hora en la que yo trabajo, yo obtengo unos ingresos para redondear de 10 euros la hora, pues significa que voy a necesitar 20 horas para poder comprarme esos zapatos de 200 euros. Y uno cuando se hace esas preguntas, ese cálculo mental, dice, ostras, 20 horas para comprarme estos zapatos, que sí, que son muy molones, pero 20 horas es la mitad de una semana trabajando para estos zapatos. Y esas preguntas son las que te van a ayudar a noquear esa necesidad que tenemos de dar placer a nuestro cerebro, ¿vale? Y esta es muy chula. Y luego hay otra técnica, solamente te la voy a decir de pasada, que es la técnica de la simplificación. Y a mí esto me llama la atención porque esta es una técnica que utiliza, por ejemplo, Warren Buffett. Warren Buffett es una de las personas que más dinero tienen en el mundo, pues es un ejemplo de vida austera. Sigue viviendo en la casa de siempre, sigue teniendo, no recuerdo ahora el modelo, pero sigue teniendo el coche de toda la vida prácticamente, un coche que tiene más de 20 años, ¿vale? Y simplemente esta persona aplica la técnica de la simplificación en el sentido de decir, bueno, si mi coche me va bien, si mi coche está bien, ¿para qué me voy a comprar otro coche si este me va bien? Entonces, es tratar de simplificar tu vida, de no tener gastos superfluos y de esa manera, pues también es una técnica para ahorrar, ¿vale? Bien, y una vez que te he hablado de estas principales 4 técnicas y cogiéndome al hilo de que te decía que al final lo que tenemos que tratar es de adquirir el hábito de ahorrar, ¿qué hábitos nos van a ayudar a ahorrar? Esa sería un poco la cuestión. Bueno, pues yo algunos hábitos que te aconsejo que uses para ahorrar es lo que ya te he dicho. Primero que todo, págate a ti mismo. Cuando hablamos del preahorro, este es un hábito que tienes que inculcar en tu vida, o por lo menos yo te lo aconsejo. Trata de sistematizar y automatizar eso de manera recurrente todos los meses. Intenta siempre tener una motivación extra en esto de ahorrar, ¿vale? Intenta fijarte metas que sean ambiciosas pero alcanzables. Ahora más adelante te hablaré de las meta ahorros. O sea, por ejemplo, una meta sería decir, bueno, voy a crear mi meta ahorro de la FE, fondo de emergencia, que sea de 12.000 euros, ¿vale? Pues es una meta ambiciosa y alcanzable, ¿vale? Siempre analiza tus gastos,
ponlos en duda. Aquí te sugiero que recurras a las 4 preguntas que te hacía antes, ¿vale? Intenta llevar siempre una contabilidad, un control presupuestario, utilizando la herramienta para mí también muy clave que es el presupuesto. Si tú llevas todos los meses ese control presupuestario, eso te va a ayudar porque es un hábito que vas a tener y te va a ayudar enormemente a conseguir mentalizarte y seguro que vas a ahorrar mucho más, ¿vale? Intenta evitar siempre los gastos superfluos, ten la conciencia y tienes que saber diferenciar qué es un gasto necesario, qué es un gasto superfluo, ¿vale? Intenta alejarte de las compras compulsivas utilizando la técnica de las 4 preguntas. Y bueno, y al final estos son algunos de los hábitos que creo que te van a ayudar mucho a ahorrar, ¿vale? Una pregunta, Y bueno, Paco. y yo creo que Pues sí, no sé cuánto delay estaremos manejando, pero bueno, veo que igual no es mucho. Tengo una pregunta. ¿Cómo? O sea, te escuchaba y pensaba desde la vez pasada que lo pienso. ¿Qué hacer con tal vez viste que toda línea tiene dos extremos. Entonces nosotros hemos caracterizado la vez pasada a la persona que vive al día. Y hablamos de cosas más graves, ludopatía, gula, o sea, todo esto que decís del placer instantáneo y cómo el sistema también lo fomenta, entonces las 4 preguntas te ayudan a calmarte y etcétera. Me interesa el otro lado del extremo. ¿Qué pasa cuando una persona se vuelve tan buena ahorrando que no sabe cuándo gastar? Me interesaría que hablar como un minuto de qué se le puede decir a una persona que se obsesionó con el ahorro, tal bueno, vez, y cómo saber cuándo es el momento de que podés gastar y lograr verlo a tiempo. bueno, esa pregunta es muy interesante y la respuesta para mí es muy elemental. O sea, el camino hacia tu felicidad financiera. Para mí el concepto de felicidad financiera es equilibrar lo que yo llamo la rueda de la vida. O sea, tú tienes una serie de áreas en tu vida, el trabajo, las relaciones sociales, la familia, la religión incluso, el crecimiento personal. Y al final, para mí, el concepto de felicidad es que tú equilibres esas áreas de la vida. Si tú te conviertes en un ahorrador exageradísimo, te vas a privar y no vas a conseguir ese equilibrio que no te va a llevar a la felicidad. Ojo con eso, ¿vale? Yo creo que he contado muchas veces el cuento del avaro, ¿vale? Y lo cuento muy rápidamente, que era una persona que estaba obsesionada en ahorrar, 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 se había creado la quimera de que quería ahorrar 1 millón de euros y cuando llegase a ese ahorro de 1 millón de euros, entonces ya iba a disfrutar de la vida. Y resulta que cuando llegó a ahorrar ese 1 millón de euros, de repente le llaman a la puerta y era la muerte, con lo cual no es ese el concepto de felicidad financiera, no es ese el concepto del ahorro. Tenemos que ser capaces de conseguir nuestro equilibrio, tenemos que ahorrar para conseguir nuestra felicidad financiera, pero durante el camino no vamos a ser unos esclavos, no es eso lo que, para nada, no podemos esclavizarnos con el ahorro, eso sería un error de todas. Tenemos que concentrarnos en buscar nuestra felicidad y para buscar la felicidad, para mí es importante pues que pasas mucho tiempo con tu familia o el tiempo que tú necesites con los amigos, haciendo lo que te guste, practicando la pasión, si te gusta correr, pescar o lo que sea, ¿vale? El secreto está ahí, ¿no? Conseguir ese equilibrio que te aporte a ti tu equilibrio y logres tu felicidad, pero nunca dejes de lado el ahorrar, porque el ahorrar es el mañana, es el futuro, es el hecho de que tú puedas conseguir ese dinero, esos colchones, que ahora pasaré a hablar de ellos, para que tú puedas tener libertad de hacer cosas, porque el ahorro, el dinero al final es un medio para conseguir una libertad que te va a dar tiempo para hacer tú lo que te dé gana. Y ese es el concepto de felicidad financiera. Y eso es lo que en mi libro y en mi filosofía y en mi escuela de felicidad financiera es lo que yo intento promover, ¿vale? Entonces, creo que te he contestado a tu pregunta. Me contestaste, Paco. Me Vale, considero y ya, respondido. ya para terminar, Sí. Sebas, para terminar, yo lo que yo llamo, o sea, ¿cómo podemos, digamos, organizar el ahorro? Bueno, pues yo
o por lo menos en la filosofía, es que construyamos una serie de colchones, montones de ahorros, ¿vale? Y cada montoncito de ahorros va a tener unos fines. Lo voy a explicar. Yo a esos colchones de ahorros los llamo metaahorros. Y principalmente hay 4 colchones que son los que yo animo a que las personas que nos estén escuchando hagan. El primer colchón es el colchón de ahorro a corto plazo. Ese ahorro será el ahorro que tú vas a hacer en el año para usar, por ejemplo, en algo a corto plazo. Quiero decir, yo este año voy a ahorrar 2.000 euros, 3.000 euros, porque me voy a ir de vacaciones con mi familia a las Islas Canarias. Voy a promover una parte de España que es muy, muy chula, las Islas Canarias. Esa parte del metaahorro de corto plazo es para eso, para ese fin, para que tú te vayas de vacaciones. O sea, fíjate que te estoy diciendo que lo que te decía antes, ¿no? De que tenemos que buscar el equilibrio y la felicidad, ¿no? ¿Qué cosa te va a dar mayor felicidad que tener un poco de dinero para irte de viaje una semanita con tu familia a las Islas Canarias? Pues ese es el primer colchón que te animo a que hagas, ¿vale? Y ese es un colchón que lo tienes que hacer todos los años. Después hay otro colchón que es el que te tiene que dar tranquilidad. Es el que yo llamo la fe, que es el fondo de emergencia. Es un colchón que tú tienes que constituir, ¿vale? Que te va a dar a ti la tranquilidad de que ocurra cualquier cosa. Imagínate que se te rompa la lavadora, imagínate que se te rompa el coche. Entonces, tú vas a tener ahí un colchón, una metaahorro que yo llamo fondo de emergencia, que cada persona tiene que decir de cuánto va a ser ese colchón. En este caso, pues puede ser dependiendo. Ya digo que esto es algo muy personal, ¿vale? Pero una persona puede tener una metaahorro del fondo de emergencia que puedan ser 10.000 euros, 12.000, 15.000, dependerá de cada persona, ¿vale? Ese sería la segunda metaahorro. Y el tercer colchón o metaahorro, yo lo llamo riqueza, ¿vale? Y la riqueza lo que te va a hacer ese colchón es que tú vas a tener una seguridad en el largo plazo. Es algo que, imagínate que tú tienes un traspié en tu vida, te quedas en paro, bueno, pues ese colchón de la riqueza debería de servirte para, digamos, en esos momentos de apuro, pues ayudarte, ¿vale? Aquí estaríamos hablando de un colchón un poco más grande, a lo mejor estamos hablando de un colchón ya que te pueda cubrir al menos dos años de tu vida. Si tú, por ejemplo, necesitas unos gastos mensuales de 1.500, 2.000 o 3.000, pues deberías de tener ese metaahorro, debería ser esos 2.000 por 24 meses, estaríamos hablando a lo mejor de unos 50.000 euros, ¿vale? Y luego, el cuarto colchón, en el que yo animo a que las personas lo construyan, es lo que yo llamo libertad financiera. Es un colchón en que una vez que yo ya tengo mi colchón o mi metaahorro de corto plazo, mi metaahorro de la fe, fondo de emergencia, mi metaahorro de la riqueza, todo lo demás vamos a constituir el otro colchón o metaahorro que es la libertad financiera. Y con ese colchón, ahí sí que yo promuevo que de alguna manera será un colchón donde de alguna manera vamos a buscar obtener mayores rentabilidades a esos ahorros, ¿vale? Digamos que estos son las 4 metaahorros de las que yo abro en mi libro, de las que yo animo a las personas a crear, ¿vale? Cada colchón estará asociada, que ese será otro capítulo que vamos adelante, a cómo invertir ese ahorro, ¿vale? Porque tú vas a ahorrar para darte una seguridad, pero no podemos caer en la complacencia de tener unos ahorros que no te den rentabilidad. No, tenemos que ser inversores inteligentes. Eso ya lo veremos en otros capítulos. Pero yo lo que quiero que quede claro, en lo que yo promuevo, es estos 4 colchones que tienen una serie de finalidades y que a su vez está asociado también a que deberán de ser invertidas con una serie de riesgos. Quiero decir, el dinero de corto plazo no se te ocurra meterlo en bolsa, porque si tú le has dicho a tu familia que te vas a ir a las Islas Canarias y lo has metido en bolsa y cuando vas a coger ese dinero resulta que está muy mal o has perdido todo, ¿con qué cara le vas a decir a tu familia? No nos podemos ir a las Islas Canarias porque he perdido la metaahorro del corto plazo, la he perdido. No, ni mucho menos. Tienes que tener cabeza para eso. Un fondo de emergencia es algo que también tienes que invertir con cierta seguridad. Tú no puedes de repente tener un problema de que se te rompe la lavadora y resulta que tienes ese fondo, ese metaahorro en bolsa, vuelvo a repetir, y resulta que la bolsa está muy mal y no lo puedes coger para poder reparar tu lavadora. Eso también sería una inconsciencia, ¿vale?
Y la riqueza, que es un dinero que ya no lo vas a necesitar tanto, ahí sí que puedes ya empezar a jugar un poco con una inversión un poco más inteligente. Una parte a lo mejor lo podrías invertir en bolsa, fondos indexados, en renta fija, depósitos, ya sería un poco más de riesgo, pero tampoco excesivo. Y luego ya la otro meta ahorro, la de la libertad financiera, como ya tenemos constituidos los colchones o meta ahorros de corto plazo, fe y riqueza, ahí sí que puedes apostar por arriesgar un poquito más, porque tú ese dinero no lo vas a necesitar a corto plazo. Ese dinero vas a poder jugar, vas a invertir a más largo plazo y ahí sí que puedas invertirlo en productos de mayor riesgo, puede ser la bolsa o temas inmobiliarios u otro tipo de inversiones. Y yo creo que con esto deberíamos de cerrar el capítulo de hoy. ¿Qué te parece, Sebas? Me parece perfecto. Vamos 25 minutos y me parece una cantidad de información que está bien dejarlo acá. En próximo episodio hablaremos de lo que sigue. Muy bien. Pues no, pero con esto ya digamos que lo que es la herramienta clave del ahorro, ya Ya no estamos. vamos a extendernos más. Hablaremos de otra herramienta clave, ¿vale? Bueno, Paco, nos vemos la próxima entonces. Gracias y gracias a la gente que escucha. Bueno, venga, gracias. Hasta luego, chao. Hasta Saludos. luego.